El grupo número 3. Yo soy Kelly Asencios y vamos a empezar con la exposición. Quiero compartir con ustedes, ¿no? que nosotros estamos estudiando este taller de especialización, pero este taller que nosotros estamos llevando tiene un plus, ¿no? Que está basado bajo un enfoque neuropedagógico. Ustedes dirán, ¿qué es un enfoque neuropedagógico? Los invito el día de hoy a escuchar atentamente la exposición. Para saber qué es un enfoque neuropedagógico, tenemos que saber qué es la neuropedagogía. Y la neuropedagogía es una ciencia cuya esencia de estudio es la educación y el cerebro humano, entendido como un órgano no solo, que puede ser transformado no a través de la práctica pedagógica, transformado y mejorado. Tenemos al neurocientífico Francisco Mora Teruel, ¿no? que él nos enseña, nos dice, ¿no? de que las emociones no tienen mucho que ver en el aprendizaje. Es así que dice que el cerebro necesita emocionarse para aprender, ¿no? Pero al hablar de emociones, hablamos de emociones positivas, buenas, donde te sientes feliz, ¿no? Y es por ello que también viene una frase que él dice bastante y particularmente me encanta, que es: solo se puede aprender aquello que se ama. Y a través de este enfoque neuropedagógico, ¿no? que nos están enseñando, ¿no? Nuestros niños van a aprender, ¿no? a articular bien, ¿no? A mejorar la pronunciación de los sonidos, ¿no? A través de las diversas estrategias que nosotros le enseñemos, con cariño, con amor, y más aún, ¿no? Con toda esa atención, ¿no? que nosotros podemos brindarles a los más pequeños, y ellos van a sentir amados, ¿no? Y el aprendizaje va a ser mucho más significativo para ellos. Para saber un poco más, para también saber, ¿no? sobre la neuropedagogía, tenemos que conocer cómo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo está todo relacionado al pensamiento numérico, a lo lógico, a lo verbal, ¿no? A lo simbólico, ¿no? A la escritura, al razonamiento, al aprendizaje. En el hemisferio derecho es más creativo, no más relacionado a la imaginación, a los sentimientos, a las emociones, no a la música, al espacio, la intuición. También tenemos que denunciar las partes del cerebro, ¿no? Tenemos al lóbulo frontal, al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital, al lóbulo temporal, el cerebelo y la médula espinal. También es importante, ¿no? dentro de estas partes, conocer unas áreas muy importantes, en especial en la del hemisferio izquierdo, donde están estas áreas del lenguaje, y las cuales de ellas son el área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas, ¿no? se encuentran el área de Broca se encuentra en la parte frontal del cerebro, y ella nos brinda, ¿no? Bueno, gracias a ella tenemos la capacidad de poder hablar, ¿no? El área de Wernicke lo ubicamos en la parte posterior del lóbulo temporal. Gracias, ¿no? también a esta área podemos procesar y comprender lo que escuchamos. El área de Broca y el área de Wernicke, ¿no? están unidas, siempre están en contacto, ¿no? Y hay como una especie de puente de conexión, y esta conexión se llama fascículo de Arquato, ¿no? El cual están constantemente, ¿no? en comunicación, ¿no? Es por eso que son importantes, ¿no? para el lenguaje. También la corteza
y la corteza motora también para otras actividades, ¿no? Que realizamos normalmente. Centrémonos en el lenguaje. El lenguaje tiene etapas de desarrollo. Hay una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa prelingüística tiene 3 fases que comprenden de las edades de 0 a 12 meses. En la etapa lingüística tiene 2 fases y comprenden entre 1 año a 7 años. También tiene componentes de lenguaje, fonético, fonológico, morfosintáctico, léxico, semántico y funcional, los cuales estamos profundizando más. También es importante conocer los órganos del aparato fonador, los cuales permiten la respiración, la fonación y también la articulación. ¿Qué órganos intervienen en la respiración? Tenemos los pulmones, el diafragma, ¿no? En la fonación, ¿no? Intervienen lo que son las cuerdas vocales, la laringe, y en la articulación está la faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Ahora hablemos de las inteligencias múltiples. Las evaluaciones, los exámenes, las pruebas, las prácticas, no es solo un aspecto, ¿no? Y a veces no todos sacamos buenas notas, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, ¿no? O sea, bueno, algunos se ponen felices porque estudiaron, aprendieron y pudieron contestar bien, hay otros que no. Pero eso no quiere decir que esos niños, esas personas estén mal, ¿no? Sino que ellos tienen otro tipo de habilidades, otro tipo de inteligencia. Mm, Albert Einstein no es más inteligente que Michael Jordan, ¿no? Ambos, cada uno ha sido inteligente, ¿no? Y tiene habilidades distintas. Eh, Tenemos aquí a Howard Gardner, ¿no? Y esta frase, ¿no? Es muy interesante. Cada persona posee una combinación única de tipos de inteligencia. Y eso se refiere a que no solamente poseemos un tipo de inteligencia, podemos tener dos o varios tipos de inteligencia. Él, en 1983, ¿no? En su publicación, ¿no? De la estructura de la mente, él habló sobre las inteligencias múltiples y él concluyó que existen 8 tipos de inteligencia. Pero, ¿qué es la inteligencia? No? La inteligencia es la capacidad humana de resolver problemas, de resolver los sustentables. Tenemos estas 8 inteligencias: la lingüística, la musical, la corporal, la interpersonal, la interpersonal, la lógico-matemática, la naturalista, la espacial. También se dice que hay otra inteligencia más, ¿no? Que lo ha propuesto luego Daniel Goleman, ¿no? Que es la inteligencia emocional. También es muy importante ahora más aún que estamos viviendo todo este confinamiento, ¿no? Y también sería bueno no conocer y profundizar un poco más sobre esa inteligencia. También es importante aplicar ahora en nuestras intervenciones, en las terapias que vayamos a realizar, ¿no? Un inventario, ¿no? De las inteligencias múltiples de nuestros pequeños. Esta es, por ejemplo, para los niños y también hay para los adultos, ¿no? Este material también nos entregaron al inicio y me pareció importante hacerlo recordar. Y bueno, gracias y continuemos con la exposición. Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Damos gracias a Kelly por la información brindada con respecto a las inteligencias múltiples y a la neuropedagogía, que básicamente es el enfoque con el cual estamos trabajando, las terapias del lenguaje. El día de hoy, pues, me acompaña Linda Aguayo, con quien vamos a explicar acerca de los conceptos del trastorno fonético y fonológico.
Bien, vamos a comenzar entonces a dar estos conceptos tan importantes. Bien, es conocido como los trastornos del sonido del habla y tiene dos componentes, el fonético y el componente fonológico. El componente fonético es básicamente en lo que yo me voy a centrar y es una alteración en la articulación de los sonidos o fonos. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene dificultades en el aspecto motor, articulatorio de los órganos fonoarticulatorios que intervienen en el habla. Entonces, la alteración se da en este aspecto físico, motor y articulatorio. Es decir, esta cajita del sonido de producción del habla no está funcionando correctamente. Es por eso que nosotros debemos de evaluar, de investigar al respecto. Ahora pues vamos a hablar del componente fonológico. Linda, ¿qué nos puedes decir acerca del componente fonológico? Bien, en el componente fonológico, como tú ya lo habías mencionado antes, también es una alteración, pero en el uso funcional de los fonemas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que el niño no tiene una buena comprensión, discriminación, percepción, organización de la conciencia fonológica, ¿no? Esto ya incluye también no solamente los fones, sino también las sílabas, las palabras, que es el hecho léxico, ¿no? Entonces, esto va a afectar tanto el fonético como el fonológico, la inteligibilidad del habla, ¿no? En diferentes grados, puede ser leve, moderado o grave, y puede ser diagnosticado en diferentes etapas de la vida de la persona, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos el hecho de que el niño todavía está creciendo o está muy pequeñito y que pronuncia mal las palabras porque es propio de su edad, ¿no? Y a veces tardamos en darnos cuenta cuando ya están en la adolescencia o cuando están en la adultez, recién tomamos conciencia de que sí había un problema, que no lo supieron detectar a tiempo y por ende también no hubo una terapia para poder corregir, ¿no?, ese problema. Vamos a continuar. Sí, algo que también debemos de considerar es de que el problema a nivel fonético es un problema más de forma y es menos complejo, toma menos tiempo en cuanto a la intervención o para que el niño pueda producir el sonido, mientras que el componente fonológico es un poquitito más complejo y toma su tiempo. Ahora vamos a hablar acerca de las causas del trastorno fonético y trastorno fonológico. Bien, dentro de las causas del trastorno fonético podemos considerar la parte morfológica, que tiene que ver con por ejemplo, que el niño pueda tener fisuras palatinas, que son hendiduras o separaciones en el paladar y en el labio. También la maloclusión, que se debe a una alineación anormal de los dientes y a la forma como encajan las piezas inferiores y superiores. Normalmente los dientes inferiores se superponen, los dientes superiores se superponen ligeramente a los dientes inferiores. También vemos, ¿no?, algunos niños que tienen el frenillo alterado y esto va a restringir el movimiento de la lengua, impidiendo realizar estas funciones orofaciales. Y también en la parte neuromotora tenemos pues aquí las praxias, las disartrias y tenemos también, por ejemplo, las apraxias del habla infantil. Por otro lado, en lo que es fonológico, tenemos lo que es sensorial auditivo, que se refiere más a la pérdida auditiva, ¿no? Puede ser la sordera, ¿no? El niño presenta problemas que a veces también necesitan el aparato para poder escuchar mejor, eso puede ser un problema. También incluye la discriminación o el reconocimiento fonológico, ¿no?, de los de las sílabas, de las palabras en concreto, ¿no? Otro punto es el cognitivo lingüístico, que se refiere más a la representación de lo que es el FON, ¿no? A veces nosotros en terapia, o como hemos ido practicando, hemos ido representando los fones a través de imágenes. Por ejemplo, cuando nos referimos al FON, nos referimos a una serpiente, ¿no? Entonces el niño a veces no tiene una representación de lo que refleja en su cerebrito, no lo refleja y no asocia lo que es la serpiente con el FON, ¿no? Entonces también tenemos lo que es el almacenamiento, de que el niño no logra poder o no capta o no llega a memorizar de repente lo que es los sonidos, ¿no? Los sonidos, las palabras, las sílabas, ¿no? El acceso y la recuperación. Como que va un poquito más alineado a lo que es el tema de la memoria, ¿no? El niño no tiene la fortaleza, de por así decirlo,
de recordar lo que puede ir aprendiendo en el transcurso de su crecimiento y como también los padres le vayan formando, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Vamos a continuar con otro punto importante, que son las señales de alerta que debemos tener en cuenta en lo que respecta a los trastornos fonéticos y los trastornos fonológicos. Adelante, Katy. Sí, bien, como ha indicado Linda, pues son estas señales que nosotros debemos de tener en cuenta para poder considerar si es que se está tratando de un trastorno fonético o de un trastorno fonológico. Los errores más comunes que se suelen encontrar a nivel fonético son la omisión, la sustitución o la distorsión de un fonema determinado. En este caso, cuando hablamos de omisión, por ejemplo, omite un fonema, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que el niño dice eche en vez de leche, está omitiendo el fon l. O de repente dice paoma en vez de paloma, está omitiendo el fon l. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de sustitución, nos estamos refiriendo a que el niño sustituye un fon por otro. Por ejemplo, tenemos, dice taza en vez de decir casa, o de repente dice tato en vez de decir gato. Entonces sustituye de alguna manera el fon por el otro. Y cuando hablamos de distorsión, nos estamos refiriendo a que el niño no confunde, por ejemplo, una vibrante simple por una vibrante múltiple. En vez de decir de repente loro, dice lorro. O en vez de decir de repente, a ver, cara, dice carra, ¿no? Vemos que hay una distorsión del fonema. También podemos señalar cuando el niño articula mal y, por ejemplo, hace esta R francesa, en vez de decir de repente rata, dice gata, ¿no? Rata. Entonces ahí vemos también que hay la R francesa, también encontramos al ceseo y, por ejemplo, sustituye, ¿no? Dice, en vez de decir serpiente, dice serpiente, ¿no? Entonces son estas dificultades que se observan en lo que es el trastorno fonético. Adelante, Linda, entonces explícanos un poco más acerca del trastorno fonológico. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Dentro de los errores más comunes que tenemos dentro del trastorno fonológico encontramos lo que es la confusión, la sustitución, ¿no? Como también tú lo habías mencionado, ¿no? Tal vez por aquí nos podamos confundir un poquito porque podemos decir que tienen casi similares las características, ¿no? Pero poquito a poquito lo vamos a ir desglosando, ¿ok? Encontramos la sustitución que el niño dice tol en vez de sol, ¿no? Está cambiando el fon S, perdón, por, ¿no? Lo está cambiando, ¿no? O puede ser perro por pello, ¿no? También tenemos la omisión, que el niño en vez de decir nariz, dice ariz, o puede decir aete en vez de arete, ¿no? Tenemos también lo que es la alteración, en vez de que diga chocolate, dice cocholate, ¿no? La reduplicación, que en vez de decir plátano, dice pla pla o pla pla plátano, ¿no? Y por último, también tenemos la omisión de sílabas, que esto ocurre mayormente con el inicio de las sílabas, las primeras sílabas o las últimas sílabas, ¿no? En vez de decir camisa, dice misa, ¿ok? Entonces, estas son las señales que tenemos que tomar en cuenta y estas últimas son las que de repente podrían hacer la diferencia entre lo que es trastorno fonético con lo del trastorno fonológico. Bien, Linda, también algo que tenemos que considerar y tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, el trastorno fonético tiene estas dificultades que son de manera sistemática, o sea, de manera más permanente a nivel espontáneo, o sea, cuando estamos de repente conversando, el niño, por ejemplo, me dice, mira, el gato me dañó, ¿no? A nivel dirigido, yo le enseño la imagen del gatito
gatito y no me dice gato, sino también me vuelve a decir gato. Y cuando yo le digo, por ejemplo, a ver, repite el gato, el niño también me dice el dato. Entonces quiere decir que en estos tres aspectos, en estos tres niveles, a nivel espontáneo, a nivel dirigido y a nivel repetido, está fallando y hay una mala articulación, una mala pronunciación. Ujú. Ahora, ¿tú qué Bien, nos puedes decir del trastorno fonológico? en el trastorno fonológico se tienen que considerar el tema de dirigido y el espontáneo, ¿no? Si vemos que en estas dos áreas el niño está fallando, entonces también vamos un poquito ligándonos a que el hecho de que el niño o la niña pueda estar teniendo un trastorno fonológico y no fonético, ¿no? Entonces, eso sería también uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta para tener una diferenciación entre los dos trastornos. Gracias, Katy. Sí, Vamos a continuar. muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los trastornos fonéticos y trastornos fonológicos. En este caso voy a hablar acerca del trastorno fonético fonológico a nivel evolutivo o fisiológico. Allí pues encontramos una distorsión también de algunos fonemas. Básicamente es una alteración que no necesita una intervención terapéutica como tal, sino lo que se debe de hacer aquí es estimular al niño. Esto se debe a que no hay una adecuada madurez en el aspecto motor tampoco. Los órganos fonoarticulatorios no se fortalecen, muchas veces debido a que la madre también de repente no le da la comida licuada y no en trozos como para que él también pueda masticar y pueda fortalecer estos órganos fonoarticulatorios. También de repente a que hay una mala succión también puede ser, o que se chupe el dedo y entonces como que se va más formando, ¿no? Esta área, la boquita. Entonces, básicamente se debe a esto cuando nos referimos a lo evolutivo o fisiológico, ¿no? No pronuncia los fonemas porque los órganos están fallando y también se debe a la madurez, ¿no? No todos los niños, como bien se ha dicho, ¿no? Pueden articular el fonema y esto va a depender de la edad del niño. Hay ciertos fonemas que el niño a cierta edad ya puede articular y otros no. Por eso que se debe de estimular. Bien, listo. Voy a hablar un poquito de lo que es la clasificación, pero del audiógeno, ¿ok? Es el déficit auditivo. ¿Qué nos queremos referir a esto? Puede ser que el niño o la niña esté sufriendo una sordera, que esto es una dificultad o una imposibilidad de usar el oído adecuadamente, ¿no? Entonces esto también se debe que pueda yo estar teniendo una pérdida de la capacidad auditiva, ya sea parcial, que es la hipoacusia, o una total, que es la anacusia, ¿no? Ya sea unilateral o bilateral. Esto puede tener o es de gran significancia para el niño porque también al no poder escuchar adecuadamente, entonces tampoco el niño o la niña no puede pronunciar adecuadamente los fones, las sílabas o las palabras, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta desde los primeros meses de vida del niño. Nos damos cuenta cuando, por ejemplo, lo podemos llamar por su nombre y no tenemos respuesta, podemos usar de repente sonajitas o cosas que él pueda llamar su atención, ¿no? Podemos usar las palmas también o para generar algún sonido para que saber y poder también, vamos a decirlo así, diagnosticar antes de llevarle a un profesional o un experto, un especialista, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos puntos desde los primeros meses, como lo menciono, de vida del menor, para poder descartar más adelante que esto no sea un determinante dentro de un problema o un trastorno fonético o bueno, en este caso fonológico, ¿no? Vamos a continuar, Katy, ¿te parece? Sí, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar de la parte funcional, es cuando el niño no pronuncia adecuadamente los fonemas a la edad correcta. Aquí también se debe a que hay una escasa habilidad motora, puede ser por hipotonía, hipertonía, hay unas dificultades en la percepción del espacio y el tiempo, una falta de comprensión o discriminación auditiva, como ya Linda lo ha venido explicando también en lo que respecta al trastorno fonológico. También interviene el aspecto psicológico y lo que es el aspecto ambiental, ¿no? De repente el niño está viviendo en un ambiente
o muy sobreprotector o muy autoritario. Entonces los extremos, ¿no? Que tampoco es bueno, donde está en un ambiente donde él no puede expresarse adecuadamente también. También tenemos, por ejemplo, el aspecto hereditario, que es un punto muy importante. Es por eso que en la evaluación, que ya más adelante se va a venir explicando, en la anamnesis es importante considerar estos antecedentes familiares, ¿no? De repente si el padre, el abuelo también tuvo alguno de estos problemas, es muy importante poder identificarlos. Y por último también tiene que ver las deficiencias intelectuales, ¿no? A nivel cognitivo también, si el niño tiene una deficiencia cognitiva, pues también se va a ver afectada diferentes áreas, y una de ellas es, pues, ¿no? El área del habla, donde no va a poder producir o articular bien los fonemas. Esto es al respecto en lo que es lo funcional. Muy bien, Lina, entonces continuemos. Vamos a ir al lado orgánico. Dentro del orgánico encontramos las disartrias y las diglosias, ¿no? La disartria, como sabemos, es un trastorno de ejecución motora, ¿no? Que incluye los músculos de la boca, de la cara y del sistema respiratorio, que pueden estar debilitándose, pueden estar llegándose a mover lentamente o simplemente dejan de moverse en lo absoluto después de que en algunos casos puedan sufrir un derrame o una lesión cerebral, ¿ok? Dentro de las disglosias encontramos las más comunes, que son las alteraciones físicas, como la disglosia labial, tenemos la disglosia dental, también tenemos la disglosia lingual, cuando es el frenillo muy corto, la disglosia palatina, que es el paladar hendido, y por último la disglosia mandibular, que era lo que la mandíbula está en una posición inadecuada, ¿no? Ya sea el inferior más expuesta o el inferior, ¿no? Ambas, cualquiera de las dos ocasiones. Bien, entonces hemos culminado con esta parte de la exposición. Esperamos haya podido quedar claro y vamos a dar el pase entonces a Karen para que continúe con el tema. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la exposición. Yo soy Karen Quispe y hablaré sobre la evaluación. En este punto hablaré sobre los instrumentos de evaluación que podemos aplicar. Iniciamos con la anamnesis. En esta prueba nos ayuda a realizar una entrevista para poder conocer el caso del niño. Es decir, podemos observar características para saber su aspecto, su desarrollo psicomotor, su nacimiento, cómo fue su parto y de qué forma es su alimentación, ¿no? Es decir, su historia clínica. Continuamos con la evaluación anatómica, órganos bucofonatorios. Esta evaluación nos ayuda a examinar la forma de los labios, la lengua, el paladar, la posición de los dientes, si hay alguna deformación. Y también podemos observar si se encuentra con algún frenillo. Es decir, también podemos ver una abertura mandibular o también si encuentra mucosidad o malformación en el tabique. Continuamos con la siguiente prueba, que es la evaluación funcional praxis, donde trabajamos el examen de las praxias orofaciales y lo que son ejercicios de soplo, ejercicios de respiración, son aquellos que nos ayudan a ejercitar la mandíbula, la lengua, para poder llegar a tener una buena pronunciación de los fonemas. Mediante muchas actividades del soplo y respiración, podemos trabajar con el globo, podemos trabajar con cañitas, con burbujas. Son aquellas pruebas con material concreto que también podemos trabajar. Continuamos. Evaluación de discriminación auditiva. En esta evaluación utilizamos el test de Wetman.
El test de Weidman nos ayuda a evaluar la discriminación auditiva mediante palabras apareadas. Por ejemplo, yo digo mesa, pez, mono, mono. El niño identifica si son las palabras iguales o diferentes. Evaluación de las articulaciones de sonido. En esta evaluación vamos a trabajar la prueba de Melgar. ¿Qué consiste la prueba de Melgar? Nos ayuda a evaluar la adquisición fonética y el desarrollo de la articulación de los niños de 3 a 6 años. Trabajamos con la prueba dirigida, que nos apoyamos mediante imágenes. En la prueba espontánea, nos ayuda de manera natural que el niño va indicando las palabras, ¿no? Va diciendo las palabras. En la repetida, repite lo que el terapeuta le va indicando. Y finalizamos con las evaluaciones. Diagnóstico. En el diagnóstico vamos a observar la interpretación de resultados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que según los resultados de la evaluación del niño, podemos saber si es un trastorno fonológico o fonético. De qué grado se encuentra, si es leve, moderado o grave. También podemos observar que en el fonológico tienen dificultad en la evaluación dirigida y espontánea. Como que en el fonético tenemos la dificultad en la evaluación dirigida, espontánea y repetida. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Livia Palomino Barrios, trabajo como profesora de inicial. Hoy me toca exponer lo que es la intervención terapéutica fonética. La secuencia metodológica de esta intervención, primero es la discriminación auditiva, respiración, soplo, praxias, entrada de colocación, emisión de sonido aislado, emisión de combinación de sílabas. También vamos a ver lo que es la intervención terapéutica. Es el proceso mediante el cual se interviene al niño o niña a una secuencia metodológica. Se plantea objetivos hipotéticos, también un plan de tratamiento. Ahora vayamos a ver el punto 1, que es la discriminación auditiva. El niño o niña debe escuchar con atención las siguientes palabras si suenan iguales los sonidos. Por ejemplo, mono y mano suenan igual. Se le dirá al niño y el niño o niña responderá. Respiración y soplo. El niño aprenderá a realizar un adecuado control de la respiración y ser consciente del acto de respirar y soplar a través de los ejercicios, por ejemplo, haciendo burbujas, ¿no? Soplar, inflar globos y otros. Este ejercicio ayuda al niño a ejercitar los músculos del habla y también ayuda a mejorar la pronunciación. Ahora vayamos a praxias. El niño ejercitará de forma adecuada su lengua mediante movimientos a través de los diversos ejercicios, como por ejemplo el servipraxias, espejito, espejito y el cubo de praxias. Estos son ejercicios que se hacen con la lengua, el paladar y las mejillas. Sirven para desarrollar el lenguaje. Las praxias labiales encontramos las praxias labiales y las praxias linguales. Ahora vemos lo que es la entrada de colocación, punto y modo. El niño aprenderá a colocar adecuadamente la lengua para emitir el sonido de la, por ejemplo, con la ayuda de un articulema y a través de una cañita. Esta entrada de colocación, que es punto y modo, podemos también observar que, por ejemplo, el fon es alveolar, pero también tenemos lo que es, aparte de otro fon, que es labilabiales, labiodentales, linguodentales, linguoalveolares, linguopalatales y linguovelares.
Ahora vayamos a lo que es la emisión de sonido aislado. El sonido aislado, el niño desarrollará actividades que le permitirá manipular, desarrollar e identificar los sonidos que componen a las palabras. Se emitirá el sonido aislado del fonema a través de diversos ejercicios, como iniciar el calentamiento, soplar el sorbete, repetir y emitir el sonido. La emisión de combinación silábica. El niño emitirá el sonido, según el especialista le indique, con las vocales a través de materiales didácticos. También observamos que influye lo que es la inteligencia múltiple, que es la kinestésica. Es la capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. Influye habilidades, coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos, artesanos y entre otros. También vemos lo que es la visoespacial, que también es una inteligencia múltiple. Es la habilidad que tienen los individuos para percibir apropiadamente una forma u objeto en el espacio, utilizando el hemisferio derecho, como observamos en la imagen cuando se habla de percepción. Es necesario ligar este tipo de inteligencia con lo visual. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, lo que es una intervención terapéutica para un trastorno fonológico. Como sabemos, en un trastorno fonológico se va a trabajar lo que es la conciencia fonológica, ¿no? El niño acaba de presentar dificultad a nivel espontáneo y dirigido y altera el orden de las sílabas, ¿no? Pero en lo que es en el nivel repetido no presenta mucha dificultad. Si bien es cierto, para poder nosotros intervenir debemos tener un buen diagnóstico, ¿no? Y saber también el grado de dificultad que presenta el niño. Tenemos que tener en cuenta que no podemos saltearnos los pasos, ¿no? Ya que si el niño tiene dificultad en lo que es la entrada y colocación, lo que es punto y modo, ¿no? No podemos seguir avanzando, ¿no? Hasta estar seguros que el niño ya lo realiza de forma correcta. Es importante también trabajar con el niño en función a sus inteligencias múltiples, ¿no? En lo que es entrada y colocación, el primer punto, acá estos son ejercicios que van a ayudar al niño a poder conocer, ¿no? La posición correcta, lo que son los labios y su lengua, ¿no? Para poder articular así el fonema que se está dando. Por ejemplo, para poder articular el fonema el, ¿no? Una de las actividades que podemos realizar con el niño es colocarle un pedazo de miga detrás de los dientes en la parte alveolar, ¿no? Y hacer que el niño empuje o toque con la punta de la lengua esa zona donde se le ha colocado la miga. O si no, también con un poco de dulce, ¿no? Tratar de que el niño toque esa parte, ¿no? Y hacer de que la lengua, la punta de la lengua tenga hacia arriba, tras de sus dientes, ¿no? Y así que el niño conozca realmente la posición de su lengua para pronunciar este fonema. Otro de una actividad, otras actividades también que tenemos para poder realizar este fonema y el niño reconozca es poder que el niño coloque sus manos sobre sus mejillas, ¿no? Para que pueda sentir la vibración al momento de colocar su lengua hacia arriba, ¿no? Y él mismo también se va a dar cuenta, ¿no? Y ya va a reconocer la posición, ¿no? Para realizar este fonema. Así como el fonema es, también hacemos que el niño sonría, ¿no? Y que bote y que sienta al momento de sonreír y de pronunciar este fonema, ¿no? Sienta que sale aire, ¿no? De sus dientes, ¿no? O también con el fonema F, también, ¿no?
que el niño, pues, ¿no? Al momento de pronunciar, de realizar este fonema, ¿no? Muestre sus dientes y esconda un poco parte de sus labios inferiores, ¿no? En lo que es emisión del sonido aislado, una vez de que el niño sepa la posición correcta de este fonema, de cualquier fonema que se está trabajando, listo, en lo que es emisión de sonido aislado, luego de que el niño sepa la posición correcta de sus labios y de su lengua para poder articular cualquier fonema, el fonema que se está trabajando, el niño, por ejemplo, en esas actividades que vemos acá en pantalla, vamos a colocar diferentes imágenes, ¿no? Trabajando con el fonema EL. En la cajita vamos a colocar diferentes imágenes, ¿no? Que tengan este fonema. El niño va a sacar una imagen, ¿no? Y va a pasar sobre el caminito hasta llegar al fonema, ¿no? Al momento de que el niño va a pasar con la imagen sobre el caminito, va a emitir este fonema, ¿no? Por ejemplo, trabajando también, ¿no? Embolillando con papel crepé, vamos a hacer que el niño embolille, ¿no? Y va a colocar en cada círculo una bolita, ¿no? Emitiendo, por ejemplo, acá el fonema es, ¿no? Y así va a colocar las bolitas, ¿no? Dentro de los círculos, emitiendo este fonema. Siguiente. En lo que es emisión de combinaciones silábicas, esto va a ayudar a que el niño pueda formar palabras, ¿no? Una de las actividades que se puede hacer con el niño para reforzar el fonema que se está trabajando es presentarle al niño diferentes sílabas, ¿no? Y ubicarlas en cada caja o recipiente donde encuentre la sílaba para que lo pueda relacionar, ¿no? Otra forma de realizar una actividad lo que es emisión de combinaciones silábicas es que el niño mediante canciones pueda reconocer estas sílabas. Por ejemplo, cantando, ¿no? Tarareando una canción, como por ejemplo, el cumpleaños feliz, ¿no? La, 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 ¿no? Hacerlo con la, le, li, lo y lu, ¿no? Siguiente. En lo que es emisión de palabras, aquí el niño va a identificar el fonema que se está trabajando, ¿no? A través de palabras. Una de las actividades que podemos realizar con el niño es que mostremos al niño diferentes palabras con el fonema, ¿no? Que se está trabajando, y el niño va a reconocer qué palabra es más larga y cuál es más corta, ¿no? Otra de la actividad que se puede realizar con el niño es que le vamos a dar diferentes sobres, ¿no? Y dentro del sobre el niño va a sacar oraciones, ¿no? Y va a identificar cuántas palabras tiene cada oración,